Muy buenos días, Dios les bendiga ricamente en esta mañana. Proseguimos con nuestros estudios de clase, siguiendo el tema, el contenido de la Biblia. Y como subtítulo ahora tenemos: La rebeldía conduce a la perdición. Hemos estado mirando la historia del pueblo de Israel, sus reyes, sus líderes. Y nos hemos dado cuenta, en lo personal, me he dado cuenta, que Dios procura el bien de la humanidad, procura el bien de cada uno de nosotros, y pese a nuestra rebeldía, pese a nuestros pecados cometidos, a nuestras faltas que hayamos cometido, Él sigue insistiéndonos en llamarnos al arrepentimiento. Yo he podido darme cuenta que procurando Dios el bien del rey y el bien del pueblo, les da un consejo, les envía consejeros, les envía a alguien que les amoneste, y puedo decirles que en general Él quiere alcanzar a todos, para que todos seamos participantes de la salvación. Lamentablemente, no todos van a entrar al reino de los cielos. No todos podrán entrar a la gloria de Dios. ¿Por qué razón? Porque la decisión es personal y la manera en acercarse a Él es personal también. ¿Okay? Él lo estableció y no hay método que nosotros podamos decir: de esta manera me acerco a Dios. Tenga esto en mente: la reconciliación del hombre con Dios es efectuada por Jesucristo en el Calvario, no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. ¿Okay? ¿De qué manera es que lo reconocemos? ¿Usted cree en Jesucristo como Señor y Salvador de sus pecados? ¿Usted cree en Jesucristo como el Redentor del mundo? ¿Usted cree en Jesucristo como el que perdonó todos nuestros pecados? Y la Escritura nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos llegado hasta pensar que la obra que hizo Cristo implica la salvación de todo el mundo, y cuando alguien muere, decimos: está en el cielo, Dios lo recogió. Pero ¿estará con Él? En lo que conozco de la Escritura, la salvación o la manera en que entremos al reino de Dios es como está establecido en la Escritura, y no a nuestro propio parecer, no a nuestra manera, no a la manera que nosotros querramos, o incluso que se nos haya instruido por seres humanos, sino conforme está escrito en la Biblia. ¿Okay? Así que procurando Dios el bien de todos, nos da una exhortación que está al alcance de todos. En el libro de Josué 1:8 encontramos lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Note las bendiciones de estar atento y a poner en práctica lo que nos dice en el libro de la ley. Nos da bendición al presente y nos encamina con bendición al futuro. En las actividades que hagamos, nos promete que nos saldrá bien. Así que tenemos un cuidado propio y único que Dios da al ser humano, y usted puede ser participante de él. Sin embargo, vemos nosotros que las amonestaciones que Dios trajo al pueblo fueron, por así decirlo, rechazadas, menospreciadas, tenidas en poco, y acarrearon consecuencias, no únicamente en contra del líder, del rey, sino en contra también de su descendencia, y aún arrastró al pueblo tras sí. En 1 Reyes 16:1, prosiguiendo con
a la historia de los reyes, que espero que la historia nos ayude a nosotros a tomar consejo, dice lo siguiente: vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Ananí, este Jehú es un profeta de Dios, contra Baasa, rey de Israel, Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has amado el camino de Jeroboam, es decir, su bisabuelo, su abuelo, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. He aquí, yo barreré la posteridad de Baasa. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos. Ahora, ¿quién es mayor? Es mi pregunta. ¿Aquel que hace una obra o el que la hace? ¿Quién tiene su potestad sobre quién? ¿El que hace una obra o la obra que fue hecha? A consideración personal, creo yo que quien tiene autoridad sobre lo creado es el que lo creó. ¿Sí? Y la misma Escritura nos dice, ¿no?, que no puede decirle el barro al alfarero: ¿por qué haces de esta manera? Así que Dios nos formó, Dios nos creó. Nosotros no podemos decirle por qué. Este rey hizo obras con sus manos, ídolos, imágenes ante las cuales se postró. ¿Y quién se estaba postrando ante quién? Y esto produjo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice: ¿a quién me igualaréis y a quién me haréis semejantes?, dice Dios. Si ninguna figura hemos visto de Dios, ¿a quién le vamos a hacer semejante? Y Dios mismo lo hace saber en la Escritura, en el libro de la ley, que nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. El problema está en que, como no lo conocemos, no sabemos en lo que nos envolvemos. Y hay muchos puestos para tropiezo. Hay muchos engañadores que han salido por el mundo y muchos que se prestan, se entregan al engañador para hacer tropiezo a los negligentes. Ahora, ¿podrá usted tomar consejo de la historia? Estos reyes perecieron, tanto ellos como su descendencia. ¿Querrá usted que su descendencia se pierda, no solamente usted, sino también su descendencia? ¿O tomará la decisión de buscar usted a Cristo como Señor y Salvador de su vida? Es el único, no hay otro que le pueda ofrecer de esa manera. ¿Ok? Proseguimos. Se levantó después de este rey otro más llamado Omri. Y dice la Escritura: y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y el pecado en el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Todos siguieron el mismo camino. No hubo arrepentimiento, no hubo manera de pensar: ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que esta imagen me ha traído? Solo la ira de Dios que recaiga sobre nosotros. Y lamentablemente eso es lo que estamos mirando ahora en las naciones. Y la ira de Dios, puede decir, se está dejando sentir ya al redondel del mundo a través de lo que nosotros conocemos como naturaleza, inundaciones, terremotos, volcanes, erupciones que están pasando, explosiones en el espacio, en los cielos, y creemos que es de la naturaleza. No, es la ira de Dios llamando al ser humano al arrepentimiento a través de todos estos medios. Y lo vamos a mirar aquí enseguida. Dice la Escritura: y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, otro rey más, y reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él.
Pareciera ser como que vamos de mal en peor. Se levantó uno malo, otro más y otro más, y vamos de mal en peor, en lo que es la historia. Y quizás por eso Dios a estas 10 tribus las echó a la dispersión, a grado de que hasta el presente, según cuentan, no se sabe de ellas. Pero Dios las conoce y las recogerá a su debido tiempo, porque nuestro Dios es poderoso para hacerlo. Traerá a aquellos que le reconozcan como su Señor al final de los días. Yo no sé si usted forme parte de ello o si usted quiere formar parte del pueblo de Dios. Porque acuérdese, el endurecimiento del pueblo de Israel fue para traer salvación a aquellos que no pertenecíamos a la nación de Israel. Ese propósito lo tuvo Dios en mente. Y en ese endurecimiento se abrió una puerta para los gentiles, pero está a punto de cerrarse. Hay que entrar ahora. Jesucristo nos dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y será salvo. ¿Puede usted entrar por Cristo a la salvación que ha preparado Dios? Aleluya. Dice la Escritura: porque le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Hizo también acá una imagen de Acera. Acera, en clases anteriores pudimos darnos cuenta, según la historia nos dice, que era una mujer o imagen de una mujer a la cual consideraban la madre de los dioses. Note esto, por favor. No se disguste, no se sienta mal. ¿En qué se está envolviendo las naciones al presente? En la idolatría, buscando la salvación erróneamente, pidiéndole a alguien que nos salve cuando a ella misma le claman por salvación. Y les voy a decir un ejemplo, no es para ofenderles. ¿Qué se dice a veces en el rosario? Dios te salve María. María necesita de un Salvador. Y sin embargo, usted podrá darse cuenta que la consideran como Madre de Dios, Madre de los dioses. Pareciera ser que la historia se está repitiendo y se ha repetido. Pero usted es sabio, usted es inteligente, usted tiene conocimiento, o a usted le está llegando el conocimiento. Vuélvase a la Escritura, escudriñe la Escritura y volvámonos al Dios verdadero, porque Él es único, y nuestro Señor Jesucristo a quien dio para que fuéramos rescatados del pecado. Y dice: haciendo hacia acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que Él, para provocar la ira del Dios de Israel. Y así la ira de Dios vino sobre las naciones, sobre la nación en ese tiempo. Pero Dios aún es compasivo, aún es compasivo. Fíjese bien cómo a Acab Dios le envía también un profeta para que venga al conocimiento de Dios. Entonces Elías Tisbita, dice la Escritura, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, a Elías, la palabra de Jehová, diciendo: vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Dios alimentando a su siervo en esta gran hambre que vino sobre la tierra de Israel. Y todo porque le dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y por 3 años no llovió sobre la tierra. Así que la Escritura nos muestra de esta manera. ¿Okay? Hay un siervo que es temeroso de Dios. A Elías Dios lo llamó
Y Acab tenía un siervo llamado Abdías, el cual, dice la Escritura, yendo por el camino, se encontró con Elías, y cuando le reconoció se postró sobre su rostro y le dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve y di a tu amo, a Acab: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora dices tú: di a tu amo: aquí está Elías. Yo temo a Dios, no me entregues a la muerte. Acá procura matarte, Elías, y en cuanto te vea quizás lo hará. Sin embargo, nosotros podemos mirar el por qué sufren las naciones al presente. ¿Por qué sufren las naciones? ¿Okay? La nación de Israel sufrió de esta manera. ¿Okay? Dice este siervo: y ahora dices tú: ve y di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Y entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y le dio aviso a Acab, y vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Se da cuenta? Echándole la culpa al siervo de Dios de la sequía que había sobre la tierra, porque no había agua ni pasto para los animales, según nos dice la Escritura. Y hubo un tiempo durante este periodo de hambre que incluso a Elías Dios lo llevó también en el proceso, en el trayecto de esta historia. Nos damos cuenta que durante estos 3 años también no solamente vivió en el arroyo y no solamente lo alimentaron los cuervos, sino que también Dios lo envió a casa de una viuda, en la cual Dios proveyó harina y aceite durante todo este tiempo de sequía para el sustento de Elías y de la viuda y de su hijo. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que Dios cuida de los suyos, y si trae castigo a las naciones es con el deseo que éstas vengan al arrepentimiento. ¿Okay? Y aquí Acab lo culpa: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías le respondió, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Si nuestras naciones al presente están padeciendo hambre, y nosotros vemos cómo hay tanta aglomeración de gente necesitada en algunas de las fronteras o en muchas de las fronteras alrededor de la tierra, es precisamente porque se han olvidado de los mandamientos de Dios. Es porque hemos hecho caso omiso a aquellos que nos amonestan de la palabra de Dios. Es porque no hemos querido volvernos al Dios vivo y verdadero que nos creó y que nos formó. Por eso es que hay tanta necesidad en las naciones al presente. ¿Pero qué? Le echamos la culpa a los que nos amonestan del consejo de Dios, y nos indignamos o se indignan en contra de ellos o de aquellos que hablamos la verdad. Está escrito, y yo únicamente digo lo que está escrito. Lo creo, lo apruebo, y por eso es que lo comunico, porque sin duda esta palabra otorgará vida a aquellos que le presten atención. Y así le dice, y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Y esto lo hizo Dios para darle
al pueblo Dios una enseñanza o una manifestación gloriosa de su presencia. Y lo vamos a mirar en la próxima lección. Pero ahora, para despedir esta clase, vamos a reflexionar. Y usted, en esta pregunta, reflexionemos. ¿Y usted busca entrar en el reino de Dios? ¿Usted busca entrar en el reino de Dios? En Eclesiastés 12:13, ya lo leímos anteriormente en algunas otras clases, nos dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto, sépalo, que delante de Dios todas nuestras obras están al descubierto. Nos lo dice la Escritura, lo creo y puedo decirles, lo he experimentado. Pero hay un consejo más dentro de la Escritura. ¿Qué nos dice? No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Considere, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pudiera ser que a nuestros hijos les hayamos enseñado a buenas costumbres, pero fuera escucha malas conversaciones, presta atención, y ha corrompidos en muchos de nuestros hijos. Hijo, preste atención al consejo de su padre. Puedo asegurarle, no hay quien le ame más que sus progenitores. Velad debidamente, dice la Escritura, y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Ahora, considere, ¿y usted busca entrar en el reino de Dios? ¿Nuestros líderes buscan entrar al reino de Dios? Podemos reflexionar al presente a esto. ¿A cuántos consejeros falsos o adivinos o profetas engañadores tendrán los líderes de nuestras naciones comiendo de su mesa? Así como Jezabel tenía o Acab tenía 400 profetas de Acera y 430 de Baal. Ahora, eso es de los líderes nacionales. ¿A quién se inclinan ellos? ¿Se dejarán guiar por consejeros fidedignos o falsos? ¿Y qué de los líderes estatales? Yéndonos un poco más abajo, o de los líderes regionales. ¿A quién se inclinan los líderes municipales? Más abajo en nuestros medios. Y aún más, ¿a quién sirven los líderes eclesiásticos de las iglesias o de las congregaciones? ¿A quién sirven? ¿Al Dios vivo? ¿Sirven o inclinan su corazón al consejo divino imprimido en la Biblia, en el contenido bíblico? Mire la Escritura. Dios nos llama al arrepentimiento. ¿Ok? Primera de Corintios nos dice lo siguiente: si usted busca entrar al reino de Dios, nos dice 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Considere, los injustos no heredarán el reino de Dios. Lo está afirmando la Escritura. Y aún nos dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, aquellos que dicen malas palabras, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Examinándonos a nosotros mismos, ¿estaremos en alguna clasificación de estos que nos dice la Escritura? ¿Acudirá usted al arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios y a tratar de ser renovado a través del entendimiento de su mente, o incluso a pedirle a Dios que le dé su espíritu para que lo santifique y lo aparte y llegue a formar parte del reino de Dios?
Para nosotros es la oportunidad. Nos dice en el verso 11, y esto erais algunos. En alguna de esta lista estábamos nosotros. Estuve yo en alguno de esta lista. Estuve yo. Pero doy gloria a Dios y gracias a Él, porque me ha lavado en la sangre de Cristo. Dice aquí, mas ya habéis sido lavados y ya habéis sido santificados. Cristo nos santificó en la palabra de Dios. ¿Okay? Ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Cristo se dio por nosotros y Él es nuestra justificación. Y además de esto dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque nos dice en otra porción, y aquellos que son de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y usted, ya hemos mencionado en otra ocasión, los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y si no, los menciaremos después, en alguna otra ocasión. Dios les bendiga ricamente. Espero que esta pequeña reflexión llegue a nuestros corazones y a través de lo que aprendemos de la historia, inclinemos nuestro corazón al arrepentimiento y a la búsqueda de Dios para entrar al cielo. Hasta la próxima. Saludos a cada uno de los que pudo conectarse. Aleluya.